Asientito, por favor, que Dios le bendiga, que Dios bendiga su vida, amén. Dios te bendiga, sí, primera vez que lo veo, a usted mi hermana, Dios la bendiga. Bueno, a Diego ya lo había visto, nuestro hermano también y a nuestros hermanos, amén, que Dios les bendiga grandemente. Sí, siempre es un privilegio poder llegar a la casa del Señor, así que siéntanse como en casa, amén, porque llegamos a la casa, todos llegamos a la casa del Señor, amén. Y llegamos, ¿por qué? Porque entendemos que solo Él puede suplir la necesidad en la vida del hombre, en la vida de la mujer, amén. Cuando el hombre tiene una necesidad, la mujer tiene una necesidad, generalmente la última opción que tomamos, ¿cierto? Es la de Dios. Siempre buscamos nosotros a través de nuestras fuerzas poder encontrar la respuesta, encontrar la salida, pero sabemos que Jesús dijo que lejos de Él o apartados de Él nosotros nada podemos hacer. Y cuando usted y yo podemos reconocer aquello, podemos reconocer lo de Dios, lo que Dios envió para nuestras vidas, hermano, le aseguro que encontramos esa salida, encontramos esa respuesta, encontramos esa fuerza que necesitamos de parte de Dios. Mire, decíamos en el mensaje pasado, ¿se acuerda el mensaje pasado? Decíamos que para el hombre natural las cosas de Dios pueden ser locura, ¿o no? ¿Cierto que sí? Claro, pueden ser locura, pero para usted y para mí como hijos de Dios no. Decíamos que para el hombre, la mente natural, ¿cierto? Las cosas de Dios pueden ser locuras. ¿Por qué? Porque la mente natural es limitada. Amén. La mente natural es limitada. La mente natural es ese pensamiento natural, esa mente que usted y yo tenemos, en la cual muchas veces cuando no encontramos salida, ¿cierto? Muchas veces decimos hasta aquí nomás llegamos, ya no sé qué hacer. ¿Cierto? Hay gente que incluso toma decisiones más drásticas, no encuentra salida, es como que llega al final de su camino y dice, bueno, ya no hay nada más que hacer. Y muchas veces atentan contra su vida. ¿Por qué? Porque ya no encontraron respuesta, ya no encontraron salida. Amén. ¿Y por qué? Porque nuestros sentidos naturales son limitados. Decíamos que su vista es limitada, ¿no? ¿Sí? Decíamos que su vista es limitada, sus oídos son limitados, ¿sí? Todo lo natural en nosotros es limitado. Por eso usted y yo podemos ver, decíamos, ¿cierto? En los animalitos de repente, que un animalito sus sentidos son más agudos. Sí, su vista es más aguda, pueden ver a gran distancia, ¿cierto? A una mayor distancia que nosotros. Pueden oír a mayor distancia que nosotros. Pueden olfatear, oler a mayor distancia que nosotros. Y ahí nosotros con tan poco podemos darnos cuenta que los sentidos que hay en nosotros naturales son limitados, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque hay sentidos en los animalitos que son más agudos, son mejores, o sea, captan todo a mayor distancia, perciben cosas. El caballo, por ejemplo, es un animal que percibe cosas, que antes de ver el peligro no se taima, no avanza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque percibe, tiene una percepción especial. Y muchas veces nosotros no percibimos cosas y vamos de cabeza, ¿cierto? A tropezar, a caer, a enredarnos con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son limitados. Amén. Por eso decía en el mensaje pasado, ¿cierto? Que nuestro corazón tiene que ser más grande que lo que hay en nuestra mente. Que lo que hay en nuestro corazón sea mayor que lo que hay en nuestra mente, en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que con el corazón usted y yo creemos. Amén. Creemos. Y cuando usted y yo creemos con el corazón, vamos a pasar esa barrera, vamos a pasar esa limitación de los sentidos. Porque cuando usted trata de entender lo que Dios dice con la mente, hermano, le aseguro que no lo podrá entender. ¿Sí? No lo podrá entender. ¿Se acuerdan que colocábamos un ejemplo? Dice Isaías que por las llagas de Cristo fuimos curados. Y hay gente que se pregunta y dice, pero si ya fuimos curados, ¿por qué sigo enfermo? ¿Sí? Y naturalmente no lo va a comprender. ¿Por qué? Porque decía Pablo que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu. Porque lo espiritual se debe discernir. La palabra discernir, decía yo, que significa entender, comprender. Discernir es distinguir algo de otra cosa. Ya, discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia. Discernir es distinguir, entender, comprender o advertir algo. ¿Ya? Cuando usted discierne, usted está separando una cosa de otra. Cuando usted discierne, usted está entendiendo, ¿cierto?, lo espiritual. Usted empieza a entender lo espiritual, ¿cierto? Y al entenderlo lo empieza a apartar de lo natural. Por eso el hombre dice, pero ¿cómo si ya Dios me sanó? ¿Por qué sigo enfermo?
Amén, porque usted y yo primero debemos entenderlo y discernirlo espiritualmente. Coloca, hijo, allí 1 Corintios. Y decíamos que son locuras para él. ¿Por qué? Porque son locuras para él, que son locuras para el hombre natural. ¿Por qué? Porque ellos no las pueden ver y no las pueden ver, y al no poder verlas no las pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir, se han de ver o se han de entender espiritualmente. Mire, y esto era lo que leíamos en el mensaje pasado para tratar de avanzar un poquito más rápido. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Ya, ese espíritu que está en nosotros. Acuérdense que cuando usted y yo fuimos hechos nueva criatura, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué fue lo que cambió en nosotros? Dice la Biblia que Dios sacó el corazón de piedra que había y puso un corazón de carne. Sacó ese corazón duro, ya, y puso un corazón enseñable. Y dice que puso espíritu nuevo en nosotros. ¿Qué espíritu nuevo puso en nosotros? El de su Hijo. Ese que dice Pablo que clama en nosotros, Abba Padre. Amén. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Qué espíritu hemos recibido nosotros? El que proviene de Dios. ¿Cuál es ese? Aquí el que Dios envió a través de su Hijo para salvación nuestra. Amén. Aquí el que proviene de Dios, ¿para qué cosa? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya, para que usted y yo sepamos, entendamos, conozcamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso cuando usted quiere meter algo espiritual, escúcheme, natural en lo espiritual no puede. ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué me siento así si la Biblia dice que yo ya fui sano? ¿Por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo si Dios dice que mi vida desde el momento que lo acepté a Él es nueva, es diferente? Porque nosotros tratamos de meter lo natural nuestro, escúcheme bien, a lo espiritual de Dios. Y lo espiritual decíamos que se discierne, se entiende solamente en lo espiritual. O sea, hay que separar lo natural de lo espiritual. Porque para entender lo espiritual vamos a tener que hacerlo no con la mente, sino con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque con el corazón se cree. Usted no cree algo con la mente. La Biblia establece que con el corazón se cree. Por eso Dios no va a la mente del hombre o la mujer. Dios va al corazón de ellos. Dios va al corazón suyo, no va a la mente porque su mente es limitada. Su mente dice, pero ¿cómo va a ser así? ¿Será eso que la Biblia dice, que el pastor dijo, que el hermano dijo, que escuché en la predicación, que el asunto es así? Porque su mente es limitada. Sus sentidos dicen, si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, si no lo palpo, si no es tangible, no creo que sea así. Porque nuestros sentidos son limitados. Y decíamos en el mensaje pasado que no porque nuestros sentidos sean limitados, escúcheme bien, quiere decir que las cosas no existen o no están. Porque les colocaba, por ejemplo, decía, los animales pueden ver más de lo que usted y yo podemos ver, oír más de lo que usted y yo podemos oír, percibir más cosas que las que usted y yo podemos percibir. Entonces, no porque nuestros sentidos, esos que son limitados, no vean, no oigan, no perciban, eso no quiere decir que las cosas no sean así. ¿Sí? Eso no quiere decir que las cosas no sean así. Por eso que todo lo que usted y yo entendemos, lo vamos a entender, lo vamos a conocer por medio de la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque lo de Dios no se puede discernir con la mente, entender con la mente, sino que hay que hacerlo a través de la fe, en lo que Dios nos habla, pero con el corazón. Lo cual también hablamos, dice, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son esas? Esas que para el hombre natural, para los sentidos humanos naturales son limitados, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. ¿Por qué? Y aquí nos da el motivo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
No las percibe, o sea, no las discierne, no las percibe. Dice, porque para él son locuras. ¿Por qué no las puede entender? Porque son locuras, pues. Mientras usted y yo no lo hagamos por medio de la fe en la palabra de Dios, hermano, para nuestra mente eso va a ser locura. ¿Cómo que Dios me va a bendecir? ¿Cómo que me va a ir bien? ¿No sabe el pastor que estoy mal? ¿No sabe el hermano que estoy mal? No, yo creo que esa predicación no era para mí porque yo estoy mal y él dice que Dios me bendice. ¿Me entiende? Porque tratamos de llevarlo a nuestra mente natural. Por eso cuando tenemos un problema, lo primero que decimos, ¿y por qué me tiene que pasar esto a mí? Generalmente la gente dice, yo estoy yendo a la iglesia y parece que me va peor. Porque tratamos de llevar lo natural a algo espiritual. Y lo espiritual de Dios no tiene que ver con lo que tú ves. Tiene que ver con lo que tú crees. Escúcheme bien, no tiene que ver con lo que usted ve, tiene que ver con lo que usted cree de parte de Dios. Claro, por eso la mente natural, el hombre natural, el pensamiento natural está enseñado, preparado solo para lo que ve, para lo tangible. ¿Sí? Pero tu corazón está preparado, Dios lo prepara cada día por su palabra para lo sobrenatural, para lo que no se ve, pero que Dios tiene el poder para poder hacer, cambiar o traer en cualquier momento a tu vida. Esa es la diferencia. Por eso cuando hay un problema, una situación, hay mucha gente que retrocede. Porque de alguna forma lo natural trató de entender lo espiritual con lo natural. Y lo natural es limitado. Lo natural nos va a llevar hasta una cierta parte, pero más allá usted y yo no vamos a saber qué hacer. Pero es diferente a cuando usted y yo, escúcheme bien, llevamos nuestra vida a lo que dice Dios. Porque cuando tú y yo llevamos nuestra vida a lo que establece Dios te va a llevar a ver por sobre lo natural. Te va a llevar a percibir cosas que tu vista natural no ven. Te va a llevar a oír cosas, escúchame bien, dentro tuyo que tu oído natural no puede percibir. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo espiritual lo va a llevar a lo espiritual y lo natural a lo natural. ¿Por qué? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Dice, y al ser locura no las puede entender. ¿Por qué? Dice, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Por eso cuando usted vive una situación, dice, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo parece que mientras más busco de Dios, más situaciones tengo. ¿Por qué? Porque la está tratando de entender naturalmente. La está tratando de entender con una mente que es limitada, un pensamiento limitado. Pero cuando usted empieza a entenderla conforme a la palabra de Dios, algo empieza a pasar en tu corazón, que empieza a dilucidar esas interrogantes que muchas veces vienen a nuestra vida por las situaciones que enfrentamos y vivimos. Es por eso que como hombres y mujeres espirituales no podemos dudar de lo que Dios nos habla o de lo que Dios habló que hará con nosotros. No podemos dudar por lo que vemos. No podemos dudar, hermano, por lo que podamos estar enfrentando. Porque el hecho de que tú enfrentes algo diferente o contrario a lo que Dios te habló, no quiere decir que lo que Dios te habló no exista o no vaya a suceder. No podemos dudar porque solo no podemos ver o percibir lo que Dios nos dice. Porque nuestros sentidos naturales son limitados. Entonces esto quiere decir que las cosas que Dios habla no quiere decir que no existan, sino que solamente porque no las podemos discernir ni ver espiritualmente. Vamos a Hebreos. Porque decíamos que las cosas de Dios no se ven ni se disciernen con la mente, tampoco se disciernen o entienden con los sentidos naturales que fueron puestos en usted, sino con el espíritu nuevo que Dios puso en nosotros. ¿Sí? Porque ese es el problema por el cual muchos no pueden ver lo que Dios dijo. ¿Y sabe cuál es? Porque quieren verlo con lo natural. Quieren verlo con lo natural y no con lo que Dios puso en nosotros. ¿Qué puso Dios en usted? Espíritu nuevo, una medida de fe. Escuche lo que dice Hebreos 11:3, porque en esto vamos a continuar el mensaje del domingo. Dice así: en el nombre de Jesús, por la fe, entendemos.
O sea, usted y yo no entendemos con esta mente porque esta mente no nos va a dar para entender lo que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué fuimos constituidos en el universo? Por algo que no se veía, pero que sí existe, la palabra de Dios. Fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de ¿qué cosa? De lo que no se veía. Y nosotros cuando no vemos, lo primero que decimos: no, esto no va a resultar. Cuando usted no ve, no palpa, no hay algo tangible para usted, hermano, lo primero que pensamos nosotros es que nada va a salir bien. ¿Sabe por qué? Porque tratamos de entenderlo con nuestra mente. Tratamos de entenderlo naturalmente. Y la Biblia dice que por la fe usted y yo vamos a entender lo que Dios está haciendo. Por la fe usted y yo vamos a entender lo que ya Dios ha hecho con nosotros. Por la fe vamos a entender que eso que usted no ve, escúcheme bien, va a ser hecho por la palabra de Dios. Y de lo que no se veía va a empezar a ver algo que ahora se va a ver. Por eso muchas veces cuando hay una situación, y Dios a usted le habla y le dice: mira, esto yo voy a hacer contigo, la mente lo primero que trae, al recuerdo suyo, le dice: pero mira, si mira la situación que está. Es como lo que le pasaba a Jesús: si este fuera profeta, sabría qué mujer es la que le lava los pies. ¿Se acuerda cuando entra la mujer prostituta? Y Jesús sabía lo que pasaba en el corazón de Simón, aquel que lo había recibido en la casa. Pero como Simón veía, decía: no, si él fuera, se daría cuenta de lo que está ocurriendo, porque ahí estaba el pensamiento natural. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que Jesús veía? No veía lo que veían sus ojos. Percibía lo que había en el corazón de aquella mujer. Escuche bien, lo que no se veía naturalmente, que lo veía Simón, aquel que recibió a Jesús en su casa, Jesús lo percibía. No era que Jesús no vio a la mujer, no, vio lo que había en ella. Por eso, Dios lo que ve en usted no es lo que usted ve, es lo que Dios ha puesto en usted. Por eso usted muchas veces dice: no, pero ¿cómo que me va a ir bien si hoy día tuve un día horrible? Pero Dios está viendo algo más allá de lo que nuestra mente, nuestra vista natural, nuestros sentidos limitados pueden ver. Por eso cada día Dios nos está empujando hacia adelante con su palabra. Cada día Dios nos está tomando y nos quiere llevar a lo que Él tiene preparado y no a lo que nuestros sentidos, hermanos, nos muestran o nos llevan a ver. Por eso que lo natural usted no lo puede mezclar con lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque lo espiritual leíamos que se acomoda solo a lo espiritual, o sea, solo se alinea a lo de Dios, a lo espiritual. Porque lo natural, el que piensa, el que tiene una mente natural no va a entender las cosas de Dios. Para él siempre van a ser locura. ¿Cómo que Dios va a hacer esto? ¿Cómo que Dios siempre va a ser locura? Pero locura por una cosa, dice la Biblia, porque no las puede entender, discernir. Y dice ¿por qué? Porque lo que se ha de entender o discernir debe hacerse espiritualmente. Claro, por eso cuando usted viene a este lugar y Dios le habla algo, va a ser muy contrario a lo que usted piensa. Cada vez que Dios le hable algo, usted va a ser muy diferente a lo que usted está viviendo o está enfrentando. ¿Y sabe por qué va a ser diferente? Porque Dios nos habla, Dios no nos habla como tú y yo vemos o como tú y yo pensamos. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes sus caminos, más altos sus caminos. Claro, por eso cuando tú y yo enfrentamos una situación, Dios no ve la situación, Él ve la salida. Él ve el resultado de esa situación. Claro, porque usted no va a colocar a su hijo enfrente de un problema para dejarlo que el problema lo consuma, no. Usted puede colocarlo ahí y le va a estar enseñando y lo va a estar respaldando para que él pueda pasar, lo pueda solucionar y pueda vencer. Así es Dios con nosotros. Tiene el resultado terminado. Dios tiene algo terminado allá, pero a usted y a mí nos va a colocar en el principio de aquello que Él tiene terminado. ¿Sabe por qué? Porque si no Dios tendría puro hijos mimados. Claro, hijos, hermanos, hijos mimados.
Hijos que solo quieren el resultado, pero no quieren aprender el ejercicio, y la vida no consiste en eso. ¿O no? O usted solo le va a dar a su hijo lo que le pida y, oiga, y lo va a criar como el abuelito y no como el padre. No, Dios siempre, usted y yo como papá vamos a enseñar a nuestros hijos, nos vamos a esforzar para que ellos estén bien, tengan lo mejor. Hermano, pero los vamos a enseñar porque en algún momento ellos van a tener que enfrentar la vida. ¿O no? Claro, porque imagínense, yo conozco gente, hijos, 40 años, y no saben solucionar, escúcheme bien, alguna situación que les toca enfrentar. ¿Y sabe por qué? Porque toda la vida, escúcheme bien, han tenido un buen padre y un padre, escúcheme bien, que también los mal enseñado. Porque si la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige, ¿cómo yo no voy a enseñar a mi hijo? Corrección es enseñanza, disciplina. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, enseñarnos, escúcheme bien, enseñarnos a distinguir y separar algo. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo tengamos el resultado que Dios anhela que usted y yo alcancemos. Decíamos que por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué fuimos constituidos? Por la palabra de Dios, dice. Entonces, ¿por qué van a ocurrir las cosas? ¿Por lo que está viendo, por lo que Dios dice? Claro, las cosas no ocurren por lo que usted está viendo. Lo que Dios le habla va a ocurrir por lo que Dios a usted le dice. Por la palabra, pero por eso dice por la fe. ¿Por la fe en qué? En la palabra. En lo que Dios dice, vamos a entender qué cosa, que hemos sido constituidos en el universo, que las cosas van a suceder por medio de lo que Dios nos habla. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, o sea, lo que tú no puedes ver ahora, si tú crees en lo que Dios te habla, si tú llevas lo espiritual a lo espiritual tuyo, escúchame bien, lo que no estás viendo lo vas a empezar a ver porque lo que Dios habla trae lo que no se ve. Los sentidos traen lo que tú ves. El problema está ahí, la situación está ahí. Pero lo de Dios también está. Y como nuestros sentidos son limitados, lo primero que vemos es lo que nos muestra nuestros sentidos. Por eso dice la Escritura, tienen ojos y no pueden ver. Tienen vista y no pueden oír. Porque no habla del sentido natural, no habla de lo natural. Está hablando de lo espiritual. Por eso la fe es un poder que está en usted. Es un poder para usted y yo poder entender lo que Dios hace. Escúcheme bien, para entender lo que Dios hace. Porque si usted busca entender a Dios conforme a lo que usted vive y no conforme a la fe en su palabra, en lo que Dios nos habla, hermano, para nosotros lo que Dios nos diga va a ser locura. ¿Y por qué va a ser locura? Porque solamente no las podemos entender. ¿Por qué el mundo llama fanático a los cristianos? Esto es tan loco. Porque ellos no entienden lo que Dios a usted le da a entender por medio de esa fe que usted tiene en lo que Él le habla. Porque ese es el problema por el cual muchos no pueden ver lo que Dios les dijo. Porque quieren verlo con lo natural y no con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es por eso que no lo ven y no porque Dios se equivoque o no sea verdad lo que Dios nos dice, sino que es porque alimentan más lo limitado y natural que hay en su mente en vez de hacer crecer lo que Dios coloca cada día por su palabra en el corazón de ellos. ¿Le ha pasado a usted que de repente está todo bien? Oh, contento usted, oiga, puros buenos pensamientos. Pero vino un problema y le cambió todo lo bueno que había en usted. ¿Le ha pasado? Cuando viene un problema, está todo bien, vamos, pero todo viento en popa, pero vino un problema y nos cambió todo. ¿Por qué nos cambió todo? Porque alimentamos lo que vino a nuestra mente. ¿Cómo lo alimentamos? Hermanos, tratando de entender o de buscar una salida, para poder solucionar lo que enfrentamos. Y muchas veces en vez de encontrar la salida, hermano, al final nos terminamos trabando. ¿Por qué? Porque son tantas las cosas que colocamos al problema que ya está en nuestra mente que al final lo engordamos. Y
usted dice, ya no sé qué hacer, ya hasta ahí llegó la cuestión nomás, ya dejó todo ahí. Por eso usted deja todo, suelta todo. Porque ya son tantas las cosas, pero ¿por qué vinieron? No porque fueron situaciones, sino que porque usted alimentó lo que ya había venido a su mente. Pero ¿qué pasa si usted empieza a alimentar lo que Dios ha puesto en su corazón? ¿Qué pasa si usted en vez de alimentar lo que viene a su mente? Escúcheme bien, porque el problema viene a la mente. La situación viene a la mente, lo que trae el enemigo viene a la mente, lo que Dios trae a tu vida lo lleva a tu corazón. ¿Qué pasa si tú alimentas lo que hay en tu corazón? Tú vas a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro, va a ser muy diferente que alimentar la situación que hay en nuestra mente. ¿Sabes por qué? Porque por la fe en lo que Dios te habla, tú vas a entender que hay una salida para el problema. Por la fe en lo que Dios te dice, tú sabes que lo que estás viendo, hermano, aunque se vea mal, Dios tiene algo mejor. Ahora no lo veo, pero su palabra lo trae. Por la fe entendemos que fuimos constituidos en el universo, dice, por la palabra de Dios. O sea, las cosas suceden, ¿por qué? Por la palabra de Dios. No suceden por las situaciones que enfrentas. Situaciones vamos a tener todos los días. Todos los días Jesús dijo, vamos a tener aflicciones. Claro, pero dijo confiad. Cuando dice confiad, está diciendo tengan fe. Tengan fe, ¿por qué? Porque dijo, yo he vencido las aflicciones, yo he vencido al mundo. Por eso dijo, y esa es vuestra victoria, nuestra fe, vuestra fe. O sea, es imposible que tú encuentres salida si no la buscas por medio de la fe. Si no buscas esa salida por medio de la fe, entendiendo lo que Dios te dice. Hay gente que se llena de problemas, de situaciones, se ahoga en un vaso con agua. Un problema chiquitito lo alimentó y al final se transforma en una tormenta en su mente. Yo creo que más de alguien nos ha pasado. Muchas veces hemos tenido que enfrentar una situación y terminamos en algo que nunca pensamos terminar. Y cuando reaccionamos, escuche bien, cuando pasa la tormenta, cuando pasa ese vientecito, decimos, pero ¿cómo llegamos a tanto? Oye, ¿por qué? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué pasó esto? Oye, pero si fue tan insignificante lo que era, teníamos tanta forma de enfrentarlo, de salir, ¿por qué llegamos ahí? ¿Sabe por qué? Porque alimentamos en nuestra mente la situación. ¿Cómo la alimentamos? Con más situaciones. Cada vez miramos más el problema y veíamos menos salida para él. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo llevamos, escúcheme bien, nuestra vida espiritual a lo espiritual de Dios? Vamos a empezar a entender cosas que antes no entendíamos. Vamos a empezar a ver la salida en donde parece que no había. Claro, escúcheme bien, vamos a empezar a ver cosas que antes no se veían, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Pero por qué? Por la palabra que Dios habló. Claro, por la fe que tuvo usted en lo que Dios le dijo. No veía la palabra, pero creía lo que Dios me habló. Y como yo creía lo que Dios me habló, lo que yo creí, escúcheme bien, empezó a traer lo que no se veía. Empezó a acercar lo que estaba lejos de mí. Es como que empecé a encontrar la salida en donde no la había. Porque eso hace Dios con nosotros. Coloca una palabra en tu corazón para que tú puedas enfrentar las situaciones de la vida. Para que usted pueda enfrentar lo que naturalmente no puede entender. Pero necesitamos la dirección de Dios. Por eso Dios dice que el Espíritu nos da a conocer todas las cosas que vienen del corazón de Dios. Porque ¿quién entenderá las cosas del hombre? Eso decía el mensaje, partíamos en el mensaje anterior. Sino el Espíritu que hay en el hombre. Usted y yo hay cosas que no las vamos a poder entender naturalmente. ¿Sabe por qué hay tantas divisiones, separaciones? Porque, hermanos, partieron todos contentos, unánime, en un contrato, en un acuerdo. Pero ¿sabe por qué en tan poco tiempo muchas veces las cosas se separan? No son como comenzaron. Porque no entendieron lo que enfrentaban. Y al no entender lo que enfrentaban, escúcheme bien, quedaron sin salida y dijeron, hasta aquí nomás llegó esto. Hasta aquí nomás duró todo esto.
Lo que se juraron de un principio terminar hasta el fin de su vida, se terminó en el comienzo de la carrera. ¿Por qué? Porque buscaron solucionarlo naturalmente. Y lo natural en nosotros es limitado. Si a usted puede ser una persona muy risueña, pero poquitito que lo fregue, se va a enojar. Se va a enojar porque usted es limitado lo natural que hay en nosotros. Pero no así cuando usted y yo alcanzamos el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu. Se cultiva la paciencia, se cultiva la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Por eso, oye, a este yo no lo enojo con nada. No es que no se enoje. Tiene autocontrol. Tiene dominio propio, autocontrol. ¿Para qué cosa? Escúcheme bien, para tener una buena respuesta en un momento de presión. Para tener una buena respuesta cuando parece que todo viene mal. Porque una buena respuesta, ¿qué es lo que va a traer? Una buena consecuencia. Pero una mala respuesta en un momento de presión, usted no puede esperar algo bueno a través de una mala respuesta. No, la consecuencia también no será buena. Es por eso que no lo ven, decía, y no porque Dios se equivoque o no sea verdad, sino que es porque alimentamos más lo limitado y lo natural que hay en nuestra mente, en vez de hacer crecer lo que Dios ha colocado en el corazón de nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer lo de Dios? Cuando usted y yo, escúcheme bien, nos dejemos guiar por lo que Dios puso en nosotros. Su espíritu. Porque Él es el que conoce las cosas de Dios y nos las da a conocer a nosotros. Por eso cuando usted está en medio de la situación, esta es la fe del creyente, está el problema, está la situación, sí. Pero hay algo dentro suyo que le dice, que usted percibe. No sé, que a lo mejor usted siente, pero que le dice que va a salir de lo que está viviendo, enfrentando. Y eso a usted lo lleva a tomar buenas decisiones. Porque hay algo dentro suyo que le dice que usted va a vencer, que usted va a pasar, que algo va a suceder. Pero no así cuando usted y yo buscamos siempre una respuesta en lo natural. Porque lo natural nos va a llevar a lo limitado que hay en nosotros. Dios puede estar haciendo algo en medio de él y si usted no lo ve, lo puede entorpecer, empeorar. Mete sus manos y Dios aparta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Para qué? Si no, el Espíritu dice que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso cuando no está, usted y yo no llevamos nuestra vida a Dios, hermano, ignoramos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo ignoramos y como vemos que todo está mal, escúcheme bien, que todo está mal, no podemos pensar en algo positivo de en medio de lo que enfrentamos. Como todo está mal, lo enfrentamos como lo vemos. Pero es diferente a cuando tú lo enfrentas conforme a lo que Dios te habla, porque lo estás enfrentando conforme tú lo esperas, conforme a lo que tú quieres que suceda de parte de Dios. Pero es diferente cuando usted y yo vemos todo mal y lo enfrentamos con lo natural. Mi vista me dice que esta cosa no va a cambiar. Las noticias dicen que todo va a seguir igual. Claro, ¿por qué? Porque no vemos, escúcheme bien, porque al no verlo, empezamos nosotros a desmayar. Pero no lo vemos no porque no esté, sino porque queremos verlo naturalmente y mi vista es limitada, su vista es limitada. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso parece locura cuando usted y yo hablamos de la palabra de Dios. Hoy, pastor, estoy pasando esto, hermano, Dios, algo va a hacer aquí, vamos a orar, algo va a cambiar, algo tiene que suceder. Parece locura. Claro, si usted lo busca entenderlo naturalmente, es una locura. Por eso el mundo dice, esto es fanático, esto es loco. Pero bendita locura, porque en esa locura, cuando usted y yo hablamos conforme a la palabra de Dios y creemos conforme a lo que Dios también nos habla, hermano, usted y yo vamos camino a nuestro milagro.
Claro, usted y yo vamos camino a nuestro milagro. ¿Sabe por qué? Porque no lo hace usted, lo hace Dios. Lo que hace usted es creer y por la fe buscar entender lo que Dios a usted le habla. Entender que lo suyo no viene de lo que se ve, viene de lo que no se veía. No viene de lo que se ve, sino de lo que no se veía. De modo que lo que se ve, ¿de qué fue eso? Por eso muchas veces usted dice, hoy yo no sé cómo sucedió esto si estaba todo mal. Hoy yo no sé cómo esto tiene que ser un milagro porque aquí no había vuelta, aquí no había respuesta. Oiga, aquí no había salida. Claro, porque al final, escúcheme bien, empezamos a ver lo que Dios hace y nos cuesta entenderlo porque mientras no sea por la fe, va a ser difícil que usted lo lleve a lo espiritual. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, usted no puede acomodar lo espiritual a lo natural. Usted no puede acomodar lo que Dios le dice a lo que está viviendo. Usted tiene que llevar lo que está viviendo a lo que Dios le habla. Porque es lo que Dios le habla lo que va a traer algo diferente a lo que usted está viendo. Nosotros somos al revés. Queremos traer a Dios a nuestro problema y no llevar los problemas a Dios. Usted y yo necesitamos pararnos delante de Dios y decir, Señor, esta es la situación que tengo. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres mi pastor y que no solo eres mi pastor, sino que tú también, vas a hacer que a mí nada me falte. Vas a hacer que yo encuentre la salida, vas a darme el recurso para lo que tengo que enfrentar. ¿Qué está haciendo usted? Llevando lo natural a lo sobrenatural, a lo poderoso. Porque lo natural no puede estar por sobre lo de Dios, por sobre lo sobrenatural. Lo natural es de la tierra, Dios está en los cielos. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso decía, oren así, vénganos tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, todo era pedirlo, escúcheme bien, a lo que está por sobre lo natural. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, para percibir, para ver y visionar lo que Dios nos habla, debemos hacerlo con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Ya le dije, porque es con el corazón que usted cree. Pastor, ¿y por qué no creo con la mente? Pablo dice que se cree con el corazón, se confiesa con la boca. ¿Y por qué no con la mente? Porque la mente, escúcheme bien, un día está bien, mañana no. Un día está alegre, mañana no. Un día está pensando positivo, mañana no. Porque la mente es una entrada, escúcheme bien, es una puerta al corazón. Por eso cuando tú nos llevas tu vida a Dios, a lo que dice la palabra de Dios, lo que ocurre en tu mente, tus pensamientos, te hacen dudar en el corazón. Te hacen, de alguna forma te limitan. Te roban la confianza. Ya tú no dices, no, yo voy a salir de esta, sino que ves siempre lo peor. No ocurre nada, pero estás viendo algo que todavía no ocurre. Estamos direccionando nuestra fe a lo que no tenemos que direccionarla. Por eso cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, el apóstol Pablo dice que no usamos las palabras que aprendemos con la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios que está en nosotros. Él es el que trae a nuestra memoria, dice, y llenará nuestra boca, en lo que tengamos que decir cuando nos toque enfrentar situaciones. Por eso tú tienes que hacer crecer más lo que Dios coloca en tu corazón que lo que la situación trae a tu mente. Claro, porque así como usted piense, así usted vive. Así como usted piensa, así usted también ve. Pero ¿qué pasa si tú, haces crecer más lo que Dios coloca en tu corazón conforme a su palabra? Lo que hay en tu corazón va a empezar a subir a tu mente. Dice la Biblia que del corazón brotan los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Cuando en tu corazón está la palabra de Dios, por eso lo primero que piensa tu mente cuando viene un problema, tú dices, no, yo salgo de esta en el nombre del Señor.
Porque hay algo en tu corazón, eso es lo que tú creíste y eso tuvo más poder, más fuerza sobre tu mente. Esa es como la llave para poner el portazo, ponerle cerrojo a tu mente y no dejar entrar lo negativo ahí. Porque usted como piense, así se va a sentir. ¿Se acuerdan los 10 espías? 12, 2, Caleb, Josué dijeron, vamos, se puede. Los otros 10 dijeron, no, parecemos langosta al lado de ellos. No se pararon al lado de ellos. Se veían, pensaban así, se veían como langosta y al verse así se sentían, decían, no, mejor volvámonos. Claro, volvámonos, esa tierra traga a sus moradores. Volvamos de nuevo a Egipto, preferían volver a la esclavitud, escúcheme bien, que ser libres. ¿Pero por qué? Porque el problema no estaba en lo que veían, estaba en lo que dejaban entrar en su mente. No se enfrentaron a ningún pueblo, no tuvieron ninguna lucha, fueron solo a reconocer la tierra. Es lo que le pasa a usted muchas veces cuando deja entrar lo que no tiene que dejar entrar a su mente, en vez de fortalecer y hacer crecer la palabra de Dios en usted. Usted va a ver algún trabajo, va a ver algún lugar, hermano, y en vez de ver lo bueno, solo ve lo malo. ¿Y quién le dijo que en esta tierra hay puras cosas buenas? Si usted se descuida, escúcheme bien, si usted no pone cuidado, cosas malas usted y yo vamos a tener que enfrentar. Pero cuando usted va positivo, cuando usted sale en el nombre del Señor, hay algo dentro suyo que le dice, no sé, me dijo que no, pero yo sé que algo va a pasar. Él me dijo que no, pero yo sé que me va a llamar igual. Porque eso es algo que está dentro suyo. ¿Por qué? Porque está allí en el corazón. Dios lo puso, por eso usted lo cree, por sobre lo que usted ve o enfrenta. Pero cuando no está en el corazón, no es de Dios, está en su mente. Por eso usted salió confiado y volvió amargado. No llegó, se encontró de camino con alguien que le dijo, no te va a ir mal, y se volvió. Ni siquiera llegó a averiguarlo. ¿Y cómo te fue? Mal. Oye, ¿por qué no te atendieron? No. Oye, ¿cómo que había mucha gente? No. ¿Cómo entonces? No, es que me contaron que no están atendiendo más. Porque no había una determinación. Por eso, escúcheme bien, usted se tiene que determinar, llevar a su vida a lo que Dios dice que usted y yo debemos llevarla. ¿Para qué cosa? Para que empiece a cambiar lo que aún no ha podido ser cambiado. Es por eso que esto para el hombre natural y para aquellos que no creen en Dios parece una locura. ¿Por qué? Porque es algo que primero ellos, a través de sus sentidos, requieren ver. Si no veo, no lo creo. Yo era así en el mundo. No, a otro hueso con ese, a otro perro con ese hueso, a otro hueso con ese perro. Claro, así no éramos, no. Sí, y a lo mejor todavía usted es así. Pero usted tiene que entender que por la fe vamos a entender, no por lo que vivimos. Lo que vivimos es la realidad. Escuche bien. Pero lo que Dios habla, esa es la verdad. Esa es la verdad, y esa verdad tiene el poder de cambiar su realidad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando Él llegó a nuestra vida, cambió esa realidad por una verdad de Él. Dice la Biblia que usted y yo hoy día somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo estábamos? Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, condenados. Y hoy día somos real sacerdocio, pueblo santo. O sea, ¿cómo cambia algo por medio de lo que Dios habla? Es por eso que todo creyente que le esté dando más lugar a su mente que a su corazón no llegará a ser, no llegará a hacerlo. ¿Por qué? Porque para ellos será una tontería. ¿Por qué? Porque para el hombre y la mujer natural, escúcheme bien, esto es locura. Es locura. Usted llega acá, pastor, me siento mal, oramos, y a lo mejor usted se va con el mismo malestar. Escúcheme bien. Pero usted se va con algo con lo cual no llegó. ¿Y sabe con qué es lo que es? Con la palabra de Dios, para empezar a traer lo que no se veía en usted y ahora se empieza a ver. Y a lo mejor es locura. ¿Cómo te sientes? Como que igual empezó a caminar. ¿Sabes que ya se me pasó? Algo pasó, no sé qué fue. Pero algo sucedió, porque esa palabra tiene el poder de cambiar esa realidad por una verdad de Dios. Son cosas que no se pueden alcanzar, decía, con la mente, ni se pueden ver con los sentidos. Porque nuestros sentidos son limitados.
Por eso son cosas que se tienen que discernir y ver espiritualmente a través de la fe en la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque ¿quién de los hombres, repito, sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué fin? Para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, usted no puede entonces pensar, reaccionar o vivir como alguien natural. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay en usted naturalmente es limitado. Naturalmente es limitado. Pero no así si usted y yo llevamos nuestra vida, porque su vida es espiritual. Si usted tiene a Cristo en su corazón, su vida es espiritual. Entonces tiene que llevarlo a lo espiritual de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el hombre natural, si usted piensa naturalmente, no va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque parecerán locura. Va a empezar, usted va a estar escuchando lo que Dios le dice y usted va a decir, sí, seguro. ¿A dónde sacó esa cuestión? ¿De a dónde sacó esa lecera? Porque así piensa la mente natural. Escúcheme bien, pero la mente espiritual no. La mente espiritual está expectante a lo que el Espíritu de Dios trae, del corazón de Dios para entregarle, para revelarnos nuestras vidas. Está expectante, su espíritu está expectante a recibir algo de parte de Dios porque es lo que necesita para ponerse de pie, fortalecerse y avanzar y alcanzar lo que tiene que alcanzar cada día. Entonces usted no puede esperar, entender y ver lo sobrenatural de Dios en su vida con lo natural que hay en usted. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo enseña que aunque usted así lo quiera, no lo podrá hacer. Que las cosas que ha preparado Dios en el mundo espiritual, usted no las podrá entender porque mientras no se vean para todo aquel que busque entenderla con la mente, el apóstol Pablo dice que parecerán una locura. Parecerán una locura, ¿por qué? Porque nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos naturales están entrenados y adaptados para creer solo en lo natural, en lo que se ve. Están adaptados, están entrenados para creer en lo que se ve. Por eso cuesta creer cuando usted lo busca hacerlo naturalmente, porque todos sus sentidos están adaptados para lo que se ve. Claro, para lo que se ve. Y yo le aseguro que si usted se para aquí y coloca una mascotita, un perrito enfrente suyo, usted no va a percibir lo que el perro percibe. Y capaz que si coloca a lo mejor un osito, usted no va a poder oler con su olfato uno de los sentidos, tampoco va a poder oler lo que olfatear lo que el oso olfatea. No va a poder ver, si yo le apago la luz, usted va a tropezar con todas las sillas que hay aquí, pero si colocamos un león, le aseguro que no tropieza con ninguna. ¿Sabe por qué? Porque sus sentidos son más agudos. ¿Sí? Son más agudos. O sea, sus sentidos, escúcheme bien, son más finitos. Y todas esas cosas que usted y yo no vemos con nuestros sentidos, otros sí las pueden ver. ¿A dónde quiero llegar con esto que le ilustro? En que hay cosas que Dios te habla que tú con tus sentidos naturales no las vas a poder ver. Mientras no lleves tu vida a lo espiritual a lo espiritual de Dios. Por eso que por la fe entendemos que por la palabra de Dios, eso es lo espiritual de Dios, lo que tiene poder. Que por la palabra de Dios, hermano, las cosas ocurren. Fuimos constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora se ve fue hecho de lo que no existía, de lo que no se veía. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? A lo mejor está envuelto, hermano, y buscando salidas naturalmente en vez de doblar su rodilla, humillar su corazón y pedirle la salida a Dios. Claro, en vez de llegar y decirle, Señor, yo no lo entiendo, pero yo sé que tú tienes la salida. Eso es hablar con convicción, hablar con fe, colocar la fe, tratar de entender a Dios, la palabra de Dios, pero por medio de la fe. Por eso usted no puede tratar de entender y comprender a Dios con la mente. ¿Por qué? Porque a Dios se le cree con el corazón y no con la mente. Por eso cuando usted empieza a creer con el corazón, usted empieza a salir de lo natural. ¿Por qué? Porque se empieza a conectar con lo de Dios.
Escuche bien, cuando usted empieza a creer con el corazón, usted empieza a salir de su pensamiento natural. Por eso usted dice, hoy antes era como que, no sé, llegué con el problema, pero algo pasó, Dios me habló y sigo con el problema, pero ahora sé que puedo solucionarlo. Ahora sé que puedo vencer, ahora sé que que lo puedo arreglar. ¿Sabe por qué? Porque salió de lo natural, y al salir de lo natural, escúcheme bien, la palabra de Dios, que vino a su corazón, lo conectó con lo de Dios. Claro, lo conectó con lo sobrenatural de Dios. Por eso usted ahora puede ver algo. Quizás no lo ve naturalmente, pero lo percibe. Como que lo visiona, está dentro suyo. Usted dice, sí, lo puedo alcanzar, lo puedo hacer. Y quizás cuando llegó decía, no, está todo mal, nada va a salir bien. Porque eso hace el Espíritu en usted, el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso el creyente tiene que hablar con convicción. No, es que si Dios quiere, hermano, Dios tiene pensamiento de bien y de paz para darnos el final que nosotros esperamos, le dijo a Jeremías. Escuche bien, el final que nosotros esperamos, ¿cuál es nuestro problema? Es que todo se lo dejamos a Dios. Que Él piense por nosotros, que Él haga por nosotros, que Él nos solucione los problemas a nosotros, que Él nos dé la salida a nosotros, y no es así. Dios hace lo que tú no puedes hacer. Pero también nos pide que tú y yo creamos en lo que tenemos que creer de Él. Porque esa es la parte nuestra. Creer en lo que Dios nos dice. Buscar entender por la fe que lo que tiene que ocurrir va a ocurrir no de lo que estamos enfrentando y viviendo, sino va a ocurrir por la mano poderosa de Dios. Por eso cuando usted empieza a creer con el corazón, le decía, usted empieza a salir de lo natural. ¿Por qué? Porque se empieza a conectar con lo de Dios. Usted sale de lo natural para empezarse a conectar con lo sobrenatural. 1 Corintios 2, 1, 5. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? No es difícil entenderla. Si usted coloca la fe, su confianza en lo que Dios le habla. Dice 1 Corintios 2, 1 al 5, dice, así que hermanos, no fui a vosotros para anunciaros el testimonio, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, con los mismos problemas, situaciones quizás que ustedes. Y mucho temor y temblor. Verso 4. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, dice el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Escuche bien, no fue con palabra humana de sabiduría, no fue con lo natural, sino con una demostración del Espíritu y de poder, de lo que había en Él. Por eso hablaba como quien habla locuras. Claro, pero Pablo las hablaba porque las podía entender. Pablo las hablaba por el Espíritu que había en él, está diciendo. Por eso no usó sabiduría humana, sino que Pablo confió en lo que Dios había puesto en él. Escúcheme bien, para colocar también en los demás. Verso 5. Dice, para que vuestra fe, escuche bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento del hombre, sino en el poder de Dios. Para que tu fe, escúcheme bien, no esté fundada en lo que el sistema, el hombre o la inteligencia humana pueda traer, sino que tu fe esté fundada, esté fundada en el conocimiento, en el poder de Dios, en conocer tú el poder que tiene la palabra de Dios para tu vida. Por eso usted la única forma de que usted hable del poder de Dios es cuando usted tiene experiencias con ese poder. Pablo hablaba del poder de Dios por la experiencia que él tenía. Por eso dice, ¿para qué cosa? Para que vuestra fe no esté fundada en qué cosa, en lo que el hombre pueda darnos como solución.
sino en el poder de Dios, en la confianza que usted y yo tengamos en su palabra, en el resultado que usted y yo alcancemos a través de colocar esa fe en lo que Dios nos habla. Por eso cuando usted conecta con lo sobrenatural de Dios, su milagro, le decía yo, está a las puertas. ¿Por qué? Porque ya no lo busca ver o entender naturalmente, sino a través de lo espiritual y a través de ese poder de Dios que tiene la palabra de Dios en nosotros. Por eso busquemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Busquemos que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón sea más grande que lo que hay en nuestra mente. Que cuando venga estés enfrentando una situación, un problema, hermano, que lo que haya en tu mente no sea más grande que la confianza que tú puedas tener en Dios. Porque si tú buscas que la confianza, tu fe sea más grande a través de lo que hay en tu corazón, sea más grande, en esa confianza o en esa respuesta que espera de Dios, más que lo que tu mente pueda traer, vas a estar caminando a la salida de tu problema o al milagro que te espera. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros alcanzar cosas, cosas que el poder de Dios quiere manifestar en nosotros? Porque le damos más lugar a nuestra mente. Le damos más lugar a lo que el sistema quiere hacer, a lo que el problema trae. Le damos más lugar a aquello. Y dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué cosa? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es por eso que como hijos de Dios debemos buscar tener un corazón más grande que nuestra mente. Buscar tener un corazón más grande que lo que piensa nuestra cabeza. Porque muchas de las cosas que Dios nos habla, que Él va a hacer, o muchas de las cosas que Dios nos ha dicho, que Él ya ha hecho, no lo vamos a poder entender en nuestra mente o con nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en el hombre y la mujer natural, escúcheme bien, ese entendimiento o esos sentidos son limitados. Por eso hay cosas que el hombre dice, pero ¿cómo que Dios sana? Sí, Dios sana, pero ¿cómo Dios va a sanar sí, Dios sana cáncer. Claro, Dios sana. Pero el hombre dice, pero ¿cómo? A ver, cuénteme, a ver, ¿cómo eso? Oye, pero ¿y cómo ya? ¿Y lo que había ahí? ¿Y lo del computador también? No, eso no. Porque busca entenderlo con la mente. Y esto es limitado. Es limitado. Los sentidos, es limitado. Los sentidos que tenemos nosotros son limitados. Nuestra mente es limitada. Por eso que hay mucha gente cuando llega al final de lo que hay en su mente dice, ya, se me acabó el camino. Me mato cuando tiene problemas, porque ya no sabe qué más hacer. Dice, no, ya lo he recorrido todo, lo pasé todo, ya no aguanto más, no tengo salida. Dice, hay muchas salidas, pero no la ven. No la ven porque para verla necesitan primeramente que el Espíritu de Dios y lo que Dios ha hecho, ha puesto en ellos, los guíe esa salida. Los guíe esa salida. Mire, termino, vamos ya a Segunda de Reyes, vamos a adelantarnos bastante. Un ejemplo. Segunda de Reyes. Escuchen lo que dice Segunda de Reyes. Quiero terminar aquí, estoy avanzando un par de horas. Y le dijo a Eliseo, este era un rey. Y aquí está el profeta Eliseo. Mire, este es uno de los ejemplos muy claros a cómo actúa un hombre que actúa naturalmente. Escúcheme bien, cuando no puede percibir lo de Dios para su vida. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta, una flecha. Tomó él entonces, este era un rey, tomó él entonces un arco y una saeta, verso 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Eliseo era el profeta, acuérdese. Le dijo, pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Ya, 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira.
Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Verso 18. Escuche lo que le dijo el profeta. Y le volvió a decir el profeta, toma la saeta, toma de nuevo la flecha, toma el arco, le dice. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, mire. Y aquí está la palabra de Dios. Que cuando el hombre natural no la percibe, escúcheme bien, la piensa y actúa como le dice su mente. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón de Dios, el profeta, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Escuche bien. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, ¿cuánto había dado el rey? 3. ¿Por qué? Porque tomó lo que le dijo el profeta naturalmente. Y al tomarlo naturalmente, su mente lo limitó. Hasta ahí nomás. Tiene que haber pensado así, parafraseando un poco, tiene que haber dicho, 1, 2, 3, yo creo que con eso está bien. Escuche bien. Porque no pudo discernir lo espiritualmente, sino que quiso tomar lo que le dijo el profeta espiritualmente, escúcheme bien, y quiso entenderlo naturalmente. Por eso tiene que haber separado 1, 2, 3, ya con eso está bien. Vamos ahora a hacer lo que dijo el profeta, ¿sí? Y el profeta le dice, el varón de Dios le dice, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, le dijo, si no hubieras pensado naturalmente, si hubieras discernido lo que te dije espiritualmente, le dijo, hubieras dado 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces, las 3 veces que golpearte esas 3 veces vas a triunfar contra él. ¿A dónde quiero llegar con esto? Hay tantas cosas en nuestra vida que no han caído, que no hemos podido vencer, que no hemos derrotado. ¿Sabe por qué? No porque no podamos hacerlo. Hay cosas que están de pies delante nuestro, escúcheme, que no han podido caer, no hemos podido vencer, no porque Dios no cumpla lo que Dios no ha dicho, sino porque muchas veces tomamos lo que Dios nos habla naturalmente. Lo hacemos naturalmente, escúcheme bien, porque no podemos discernir espiritualmente. Y al no discernirnos 3 veces nomás, porque lo demás parece locura. ¿Y por qué parece locura? Porque no las podemos entender. Porque para entenderla hay que hacerlo espiritualmente. Por eso muchas veces decimos, no, yo creo que ahí está bien. Y Dios sabe lo que está haciendo, escúcheme bien, ejercitándonos para que usted y yo alcancemos a vencer todo aquello que no hemos podido vencer. Por eso seguimos como venciendo ciertas cosas, pero hay cosas que no las podemos hacer caer. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacerlo. Escúcheme bien, entenderlo, creerlo con nuestra mente natural, y nuestra mente natural es de 1, de 2, de 3 golpes. ¿Sí? Escúchame bien, pero lo espiritual siempre nos va a llevar más allá. Y Jesús nos lo enseñó, dijo, si alguien te pide andar 1 milla, ¿qué dijo él? Yo te digo, dijo, escuche bien, él dijo, yo te digo, ve 2. Mire, Jesús dijo, si alguien te pide andar 1 milla, Jesús le dijo, ándala, dale. Pero yo te digo, no solo 1, vas a tener que andar 2. Y nosotros siempre pensamos que Dios nos va a sacar lo difícil y nos va a poner lo fácil. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Que usted y yo no nos ejercitamos en lo que Dios nos quiere ejercitar. Y es en la fe. Porque por la fe usted y yo vamos a entender que por la palabra de Dios van a venir todas esas cosas que usted y yo no hemos alcanzado, no hemos podido vencer. ¿Me entiende? Nuestra mente natural, como el reino, 1, 2, 3.
Y Eliseo, escúchame bien, el varón de Dios, Eliseo, el profeta, le enseñó cómo. Puso las manos sobre él. Escuche bien, puso las manos sobre sus manos. ¿Sabe lo que hizo el profeta? Transfirió unción sobre él. Transfirió la unción, el poder que estaba en él lo transfirió también sobre el rey. Escúcheme lo que le digo, pero el rey no lo pudo entender. Mire, porque golpeó 3 veces, no porque no podía más, sino porque no quiso. ¿Y por qué no quiso? Porque no lo entendió. Porque no lo entendió. Por eso le dice, si hubierais golpeado. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, o sea, no le dijo que era imposible. Ni siquiera le dijo si te hubierais esforzado, no, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, o sea, si hubierais perseverado, le dijo. Si no te hubieras detenido. Por último le dijo, hey, en 5 o 6 golpes, 2, 3 golpes más, le dijo, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Por eso que hay cosas que de repente nos cuestan. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos, usted y yo, discernir las cosas, no con la mente, es con el corazón. Porque con el corazón se cree, y partimos diciendo Hebreos 11:3, que por la fe vamos a entender. ¿Qué cosa? Que las cosas que no se ven van a ser hechas, que las cosas que se ven van a ser hechas de las que no se veían. Donde usted no veía nada, por la fe va a entender que Dios va a empezar a traer cosas. Escúcheme bien, donde usted no veía nada. Y lo que usted veía que estaba mal va a empezar a ver cosas. Por la fe, Dios va a empezar a traer cosas que van a empezar a cambiar eso que está mal en usted. Colóquese de pie, por favor. Entonces hay cosas que Dios quiere hacer con usted y conmigo que no se podrán ver, no se podrán sentir u oír con nuestros sentidos, sino que solamente espiritualmente. Solo las entenderemos y las veremos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Por qué nuestra manera de pensar? Porque es aquí donde está el problema. Es en nuestra mente. ¿Sabe usted que la persona vive como piensa? Actúa como piensa. Se dirige como piensa. ¿Por qué el mundo está como está? Por cómo piensa. ¿Por qué la gente está como está? Por cómo piensa. Pero ¿qué pasa si buscamos cambiar nuestro pensamiento? Romanos 12:2. ¿Por qué si buscamos cambiar nuestro pensamiento, hermano, en vez de tener nuestro pensamiento empezamos a traer la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente? Las cosas van a cambiar. ¿Sabe por qué van a cambiar? Porque usted va a conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Termino aquí y oramos al tiro, mire.